Bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Ángel? ¿Cómo están todos? Tenemos buena entrevista, Luis. Tenemos buena entrevista con Rafa Márquez, ¿eh? Sí, es, cómo no. ¿Cómo estás? Era un gusto, un placer escuchar a Rafa Márquez. Buenas noches, ¿todo bien? Qué bueno, Héctorín. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy grave lo que dice Rafa Márquez que pasa en el Atlas. ¿En el Atlas o en el fútbol mexicano? En el Atlas da particularmente datos de jugadores que tenían que pagar una comisión para seguir jugando. Eso es terrible. Corrupción, pero descarada ahí en el Atlas. Y me da tristeza, pues, porque el Atlas es un equipo que tiene en Guadalajara un gran arraigo. Sí, bueno. Vale la pena, lo vamos a analizar. ¿Qué pasó, querido Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, un Mañana gusto el sorteo estar de aquí la con Champions. ustedes. Sí, hay que ver, interesante. Muchos mexicanos van a estar en la UEFA Champions League nuevamente. Qué bueno lo del Porto, que el partido se dio Así es. ayer. Participe con nosotros en la encuesta a través de la página de @futbolpicante. Se la vamos a mostrar en unos segunditos más en pantalla. Ahí está. Si vuelve Pulido al fútbol mexicano, ¿será retroceso en su carrera? ¿Sí o no? En Chivas dicen que no hay negociación. Bueno, nosotros, John Sutcliffe, que ha averiguado y que ha estado muy pendiente, dice que sí hay negociación y que se podría cerrar en las siguientes horas. Tenemos lista la primera parte de la entrevista de Rafael Márquez. Le escuchamos. ¿Qué se aprendió del 7-0 ante Chile en Santa Clara, California? No, yo creo que nos dieron una bofetada, ¿no? En ese momento, para darnos cuenta de que tenemos que ser más grupos, ser más conscientes, ser más trabajadores. Se aprendió bastante y esperemos que no vuelva a ocurrir. ¿Qué crees que faltó? ¿Qué es lo que ha faltado, Rafa? No, fue un día extraño, la verdad, para ser sinceros. Es algo que no es difícil a veces de explicar y que fue un día de esos que no salió nada y que a lo mejor uno pensaba que teníamos que ir por un lado y cuando el otro pensaba que teníamos que ir por el otro y no nos poníamos de acuerdo y así fue la historia del partido, que al final uno quería hacer su partido, otro quería alentar, el otro se decepcionaba, el otro dejaba de correr. Fue algo raro, muy extraño. Osorio, ¿qué tanto también necesitan platicar más con él? Ya está entendido, es decir, ¿dónde queda Osorio parado después de la derrota más contundente en la historia de la selección mayor? No, como se lo manifestamos el mismo día del partido después de que finalizó, yo creo que tiene el apoyo totalmente de todos nosotros por lo que ha trabajado, nosotros lo hemos vivido de primer plano y hemos visto cómo pone pasión por los trabajos, cómo nos explica los trabajos, de qué manera plantea los partidos. Es un señor que sí realmente hace bien su trabajo y eso nos convenció a nosotros de que él es el jefe y es el que decide y es el que toma decisiones y que lo que él diga vamos a seguir y así va a ser. Yo creo que tenemos esa figura con mucha seguridad de lo que él nos ponga es lo que vamos a transmitir después en el partido, que si sale o no sale pues ya es otro tema. ¿Podrías describir ese momento? Regresas a Guadalajara, nace Leonardo, te incorporas a la concentración en Santa Clara y te enteras que no vas a iniciar contra Chile. Llévanos ese momento, Rafa. Sí, bueno, yo regreso justo en la mañana del partido, un día antes del partido para desayunar y entrenar con el equipo. Y bueno, entreno normalmente, hacemos el trabajo con el profe, todo bastante bien. Yo me sentía, la verdad, que muy bien. Físicamente no lo sabía, mentalmente la verdad es que venía muy motivado. Y bueno, en la comida sí me hace referencia el profe de que no voy a iniciar y que no iba a contar conmigo para el partido. Así que pues eso fue lo que ocurrió y pues, yo como siempre lo he manifestado, yo estoy para acatar órdenes dentro y fuera y apoyarlos dentro y fuera y lo que vea también fuera pues tratarlo de sacar y comentar y así poder ayudar al grupo. Osorio siempre habla del desgaste físico. Hace unos días que dio unas entrevistas, él da a entender que si no hubieras regresado a Guadalajara te veía como titular.
¿Cómo ves eso? Bueno, son decisiones de él. Al final yo la respeto y él es el que fue y toma las decisiones y uno nada más hay que respetarlas. Quizás también si me hubiera dicho, ¿sabes qué? Es muy importante que estés aquí o que o te voy a necesitar para el partido, a lo mejor sí, pues intento no venir al nacimiento de mi hijo y como digo, la familia es muy importante, pero también el trabajo, ¿no? Y yo lo hubiera entendido también de igual manera. Porque se habla mucho de un reglamento nuevo que se va a leer y el que quiere estar bien y el que no cumple el reglamento. ¿Qué crees que sea ese reglamento? Porque ya no ha sido la primera vez que quieren implementarlo, ¿no? No sé, la verdad no sé qué reglamento vaya a ser, qué disciplina no creo que sea. La verdad es que el equipo se ha comportado a la altura como somos profesionales y no ha pasado nada extraño. Quizás puede ser algún reglamento sí de que tengamos la obligación de a lo mejor un día pasar por prensa o algo así, porque sí, desde luego que se ha visto que pues, hay gente que no quiere hablar. ¿Cómo trabajar, Rafa, en esa parte mental para cambiar todo? Es parte de la cultura del jugador mexicano, creo yo, porque no es problema de hace 4 años, no es un problema de hace 2 años, es un problema, si vemos la historia, nadie ha hecho lo que nosotros hemos hecho. Nadie ha superado lo que quizás nosotros hemos llegado. O sea, hablo de aquellos que quizás ahora también están que se encuentran del otro lado también haciendo las críticas, ¿no? Y al final pues nadie lo ha superado, nadie no ha hecho más para cambiar esa historia. Sí, es un problema creo que de cultura, un problema mental, un problema en el que te das cuenta cuando sales al exterior, cuando sales a Europa, pues que la mentalidad alemana, la mentalidad misma española, la mentalidad italiana es totalmente distinta a la mentalidad mexicana, a la que tenemos nosotros, a la manera de trabajar, a la manera de ver las cosas, a la manera del latino que tiene, la seriedad, el profesionalismo. Es un poco todo eso, ¿no? Y quizás yo lo aprendí cuando estuve en Mónaco, cuando estuve en España y pues bueno, yo creo que es algo que sí se tiene que trabajar, se tiene que cambiar desde muy jóvenes para poder ir creciendo y ir cambiando esta cultura que se tiene pues, del futbolista mexicano. Yo recuerdo muy bien hace unas semanas cuando en el CAR dijiste que el fútbol era el ejemplo y el reflejo de nuestro país. ¿Por qué, Rafa? No, simplemente por el monopolio que hay dentro del fútbol mexicano, ¿no? Es lo que podemos ver en nuestro país y que a lo mejor el ciudadano hoy en día no tiene voz ni voto, no hay castigo para quien hace mal y pues así está el fútbol mexicano también. Desafortunadamente lo rigen los dueños y pues nosotros no podemos decidir por lo que queremos o por lo que o lo que deseamos. Al final es lo que se diga y somos como una mercancía que va a donde ellos dicen. Bueno, muy buena entrevista, John Sockley. Felicidades a John. Y la franqueza, lo frontal y lo claro que es Rafa Márquez. Más partidos jugados con la selección mexicana. Claudio Suárez, que tiene 180. Pavel Pardo con 148. Torrado con 148. Y Rafa Márquez es el cuarto con 135. A ver, Paco dice, la mentalidad debe cambiar en el mexicano y se debe de trabajar en ello. Sí, sí, y si lo dice Rafa Márquez, habla del futbolista mexicano y habla de que el fútbol es un reflejo de la sociedad de nuestro país. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Si lo dice Rafa Márquez, hay que hacerle caso, ¿eh? Si lo dice Rafa Márquez, un joven que se fue al Mónaco, jugó con los mejores jugadores de Francia en su momento, fue campeón, se fue a uno de los mejores equipos de la historia como el Barcelona, con los mejores jugadores en ese momento del mundo, y su trayectoria en la selección nacional siempre como capitán, hay que hacerle caso. Si él menciona que en general al futbolista mexicano todavía le falta crecer en la parte mental,
Yo coincido plenamente. Además, él lo vive de adentro y lo ha vivido en varias etapas. Y también menciona, Ángel, un tema que es para mí muy delicado, ¿no? La comunicación con el técnico. La comunicación con el técnico. Tú te acercas con el técnico. Soy Rafa Márquez y le digo al señor Osorio, señor Osorio, van a ser mi hijo. Es muy fácil. O le dices no vas, o le dices si vas, no juegas. Pero te dejo ir y te aviso un día antes. Para mí no es hablar de frente. Para mí es, ¿sabes qué? Te digo una cosa y después hago otra. Es, ¿somos o no somos? Es hablar un poquito a medias tintas. Por supuesto que a Rafa Márquez no le cayó nada bien. Y eso al final sí repercute en muchas cosas, ¿no? Habla muy bien y habla muy claro Rafa Márquez. Yo creo que hay que escucharlo detenidamente. Si hay alguien que puede cambiar de adentro el fútbol mexicano, es Rafa Márquez. Rafa dice, por ejemplo, tenemos que ser más trabajadores y tenemos que hacer más grupo en México. O sea, es que lo que me gusta es de que habla en un contexto general. Mira, el tema de grupo lo ejemplifica perfectamente bien la poca unión que se ha dado en los intentos de sindicalizar el fútbol y de poner ante el grupo de dueños o ante la Federación Mexicana posturas que corresponden como jugadores profesionales, que los escuchen y poder conseguirlas. Entonces, lo del tema de grupo con eso queda perfectamente ejemplificado. Y esto lo hemos vivido todos los que hemos estado, sabemos de las diferencias que existen en los equipos, dentro de los equipos con los directivos, entre los jugadores, o sea, entre los propios compañeros. No hay la unión que corresponde de acuerdo a un grupo que está totalmente convencido de que sobre qué objetivo tiene que ir y trabajar todos conjuntamente. El que no juega está inconforme, muchas veces la disciplina interna no es la que debe de llevar a cabo un jugador profesional. O sea, a mí me parece que hay puntos clarísimos. La exigencia de trabajo, lo mismo. Yo tuve la oportunidad, y lo he dicho ya en varias ocasiones, de platicar un día largamente cuando él estaba en Barcelona, y no por una entrevista. Veníamos coincidiendo en un vuelo de España a México, hubo un desperfecto del avión, un cambio de dirección, un aeropuerto alterno, y ahí estuvimos, si te digo, 2 horas y media platicando él y yo. Estaba Enrique Nieto y ni siquiera abrió la boca, que era su representante. Sí. Bueno, ahí me puntualizó claramente cómo era la competencia en el Barcelona, en el día a día, para ganarse el puesto. Ahí no era de que yo soy titular y yo sé que voy a jugar el domingo. Ahí el puesto te lo tienes que ganar todos los días después del entrenamiento. A ver, Luis, dice algo. Tú como futbolista importante también de selección mexicana, dice, todo lo rigen los dueños. Nosotros no decidimos nada. Nosotros somos como mercancía. Eso dice Rafa Márquez. ¿Lo compartes? Sí, por supuesto. Tiene toda razón. Eso no es ninguna novedad. El draft. Es el draft, exactamente, y ves el pacto de caballeros. Hay muchas cosas en la historia del fútbol mexicano que, por supuesto, pasa por el monopolio, por el poder, intereses de diferentes grupos, sí, la unidad, lo que estás diciendo. Comparto lo de la mentalidad, por supuesto. Creo que a todos nosotros nos faltó en algún momento, en los momentos claves, tener esa, como yo siempre he dicho, esa fortaleza mental para dar ese salto. Ojalá que venga una generación muy pronto. A Rafa Márquez, después de Hugo Sánchez, para mí, sin duda alguna, es el mejor futbolista que ha dado este país, no tengo la menor duda, y es una voz autorizada y puede decir muchas cosas. Me brinca un poco el tema, por ejemplo, de las críticas, ¿no? Que da la sensación que este grupo es medio, que no les gustan que les critique. Él dice, nosotros hemos hecho cosas que tal vez otras generaciones no han hecho. Ahí se difiere totalmente. Él puede decir en primera persona, yo he hecho cosas que tal vez ningún futbolista mexicano, con excepción de Hugo, logró. Pero hablar que ese grupo ha hecho cosas que otros grupos no hicieron, la verdad no. Entonces ellos también tienen que estar abiertos a las críticas y tienen que aceptar las críticas. Tanto es así que él también reconoce que no quieren dar entrevistas. ¿Por qué? Porque no aceptan las críticas y no les gustan ser señalados.
Es parte del fútbol, todos sufrimos eso, ¿eh? Y todos alguna vez fuimos señalados duramente y tenemos que vivir con eso porque es una realidad hasta que no cambie esa mentalidad. Entonces, en ese sentido, yo ahí sí difiero de él, lo demás totalmente de acuerdo y coincido con el punto del diálogo. Yo creo que es fundamental el diálogo dentro de un grupo. Me gustaría escuchar también la versión de Osorio. ¿Qué pasó? Él da un punto de vista, Rafa Márquez, y creo en él, porque sé de su profesionalismo, de su forma de ser, obviamente, y no vamos a cuestionar, pero también sería bueno escuchar y decir las cosas así como son, claras y francas, para que no estemos en suspicacias o tratando de adivinar lo que pasó, que sucedió en ese famoso partido contra Chile, de por qué no jugó, porque realmente a todos nos sorprendió, pero sí sería bueno también entrevistar y ver que fuera honesto y transparente Osorio en decir cómo por lo menos Rafa lo demostró en esta entrevista, pero lo demás... La verdad, mi respeto, y como dice también Paco, si Rafa Márquez dice las cosas hay que poner mucha atención y es alguien que puede realmente cambiar eso, lo que vivimos en el fútbol mexicano. Habla de reglamentos, Héctor, algo que se ha tocado mucho algunos jugadores, no es el tema en específico que le preguntó John, pero los reglamentos de cómo asistir a las convocatorias, si decides ir o no ir. Y las declaraciones, por y ejemplo, vetar medios. en las declaraciones. Ahí Lo dice, hay deja algunos claro. que no quieren hablar Exacto. con la prensa. Lo deja claro, Paul Aguilar, Chicharito, lo deja claro, ¿no? Que no quieren hablar con ciertos medios, ¿no? Entonces, y que el reglamento tal vez los obligue ahora y tendrán que aceptarlo todos y firmarlo todos, según tengo entendido, lo van a tener que hacer. Yo sí creo que Márquez, el haber sido campeón en Francia, el haber sido campeón en el Barcelona 4 veces, haber ganado 2 Champions, haber ganado un Mundial de Clubes, haber tenido la trayectoria que ha tenido Rafa, sí le da una autoridad para hablar. Muy importante y para ejercer un liderazgo, de hecho lo va a decir en la siguiente parte de la entrevista, que él está haciendo ya cosas para ejercer el liderazgo entre los futbolistas. Dice que no para pelear con los directivos, lo van a escuchar ustedes, sino para tratar de defender los derechos de los jugadores, que además hace mucha falta que alguien encabece un movimiento y qué mejor que un jugador tan emblemático, tan importante en la historia del fútbol mexicano. Comparto lo que dice Luis, de que después de Hugo Sánchez él es el jugador más importante. Habla mucho de cultura. Incluso también. a nivel de títulos más que Hugo Sánchez. Habla mucho de cultura a nivel individual de goleador, pues no, claro, tiene otra posición. Habla mucho de cultura deportiva. Sí, O sea, relaciona mucho el tema de cultura deportiva, de mentalidad. Mira, yo lo Y habla mucho y relaciona mucho el tema del país. Porque lo vivió, De las circunstancias que puede vivir el país relacionadas con el Rafa, deporte. Ahora lo veíamos con los A Juegos Rafa yo lo vi llegar al Atlas antes de 17 años y sé cómo la vivió, sé cómo llegó primero con una tía que vivía en Tlaquepaque, luego después llegó a la Casa Club. O sea, yo lo viví desde que estaba él muy chavito y he visto su evolución personal, profesional, su éxito deportivo que ha tenido sin duda alguna. Vi cómo le pegó la muerte de su padre, yo estaba ahí en Guadalajara cuando ocurrió esto, vi cómo le pidió a Enrique Venegas que él se encargara de todo el sepelio, que él no tenía cabeza para eso, sé cómo le dolió profundamente eso, y digo, ha evolucionado muchísimo, tiene ahorita una claridad de cómo está pasando las cosas, qué está ocurriendo, qué tan importante fue ese 7-0, qué tanto puede servir al fútbol mexicano, porque ahorita ya no le veamos el lado malo, ya lo vimos, hay que ver el lado bueno, hacia dónde pueden causarse la selección mexicana después de esto. Aparte como ser humano, destacar las grandes la forma altruista que ha hecho y ha desarrollado, ¿no? Junto con su mamá. Base de su carrera. A todos los que ha ayudado. ¿Querías decir algo, Paco, después de la pausa? Altruistas. ¿Sí? Sí. Bueno, porque también vamos a escuchar la segunda parte. Dilo si quieres, Paco. No, de la cultura deportiva. Sí. A mí me tocó después del partido de Champions del Barcelona contra el Bayern Múnich, cuando los 3-0, 2 goles de Messi en aquella jugada a Boateng. Al día siguiente yo volaba a Madrid y estaban en el aeropuerto Iniesta, Xavi Hernández y Piqué. Después de ese partido, iban a una reunión para resolver temas de falta de con la pagos. Televisión, Falta de pagos, claro, un tema muy complicado con jugadores de segunda. Iba a haber paro en el fútbol español. Jugadores Pararon la liga, de hecho. De la Liga Española. Estás hablando de 3 emblemas, 3 jugadores históricos que no tendrían por qué tomarse esa molestia de hacerlo y lo hicieron sin ningún problema. Eso en México no sucede. No se ha dado. No sucede. Nunca se ha dado. Bueno, vámonos a pausa. Regresamos para presentar la segunda parte. Habla de la corrupción.